Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué son los Paralímpicos y por qué los medios de comunicación no cubren los Paralímpicos? Somos potencia mundial. México gana muchísimas más medallas. ¿Por qué no se cubre igual que los Olímpicos? Quédense a una iniciativa para la inclusión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Agustín Pavía Frías, conductor de este espacio de una iniciativa por la inclusión. Gracias a Dalia Solís por la interpretación de lengua de señas y gracias al equipo de producción de Entre Todos. Entre Todos es el canal que estamos viendo y es un espacio de reflexión de temas de actualidad y que siempre necesitamos saber. ¿Sí? Muy bien. Empecemos con ¿qué son los Paralímpicos y por qué son los Paralímpicos? En primer lugar, ¿por qué se llaman Paralímpicos? Aunque ustedes no lo sepan, pero Paralímpicos es paralelo a los Olímpicos. ¿Por qué son paralelos a los Olímpicos? Les comento. Después de la Segunda Guerra Mundial, un neurólogo, Ludwig Guttmann, que estaba trabajando en Inglaterra, se dio cuenta, como es neurólogo, él tenía muchas personas que tenían lesiones medulares y lesiones neurológicas. Y decía, bueno, pero para ese tipo de lesiones se necesita actividad física de manera continua. Y por desgracia, también les puedo comentar que diario te digan que tengas que hacer terapia no es bueno. Entonces, ¿cómo motivas a una persona a que diario se active físicamente? Pues realmente si lo promueves como deporte. Por eso fue su idea original de motivar a que se hiciera la actividad física como una forma de deporte. Igual que los olímpicos, también para que tenga un efecto de competencia, para poner la llama de la competencia, la vida de la competencia nuevamente en las personas que vivieron el evento trágico de la guerra mundial y perdieron la funcionalidad de algunas partes de su cuerpo. Ahora, realmente por eso es paralímpico, porque es paralelo a lo olímpico. Bueno, muy bien. ¿Y qué pasó? Aproximadamente de 1948 a 1952 se estaban organizando estos juegos. ¿Y cómo se denominaban estos juegos? Se llamaban los juegos Stroke Mendeville. ¿Por qué? Son los juegos del hospital donde él trabajaba. El patrocinio, obviamente. Pero ojo, es un hospital que originalmente, para mover a las personas, hizo estos juegos. Es el famoso modelo médico de la discapacidad. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque en un momento van a saber exactamente por qué viene y al final, cuando vemos la inauguración de Tokio 2020, van a saber por qué hago esta aclaración. Muy bien, entonces eran unos juegos paralelos a los olímpicos. Entonces, porque estamos hablando de Tokio 2020, después los olímpicos y los paralímpicos. Realmente, cada 4 años se estaban utilizando de manera continua estos juegos. Los primeros juegos trans, transnacionales que sí fueron organizados como olímpicos fueron en Italia, que fue en 1960, como primera sede alterna a Inglaterra. Ahora, pero de ahí en fuera cada 4 años se celebraba. No fue sino hasta Seúl que de repente llegaron a la lógica, oye, estamos haciendo juegos paralelos a los olímpicos. ¿Por qué no lo hacemos en el mismo lugar? Y se formó el Comité Paralímpico Internacional. Y desde ese momento hasta la actualidad hay un convenio que la sede olímpica es la sede paralímpica en diversa fecha, pero siguen siendo sedes. Y eso generó un aspecto de unión. Ahora, otro aspecto. Estamos hablando, acuérdense, de el, la razón de los Paralímpicos. Es unir a gente y que se mueva la gente.
salir de los hospitales a practicar deporte. Con una finalidad médica de rehabilitación, sí, pero sacarlos de ese modelo de estoy en un hospital sin hacer nada. Entonces, estamos hablando de un movimiento. ¿Cuáles son los valores del paralimpismo? Porque si ven, hay un símbolo del paralimpismo, la bandera del paralimpismo, que acaban siendo 3 colores. Esos 3 colores que normalmente representan los colores de casi todas las naciones de los países. ¿Qué representan en general ese movimiento? Es un movimiento hacia unión y un movimiento de unión y de expansión. Es decir, se pueden unir gente, se pueden unir, pero se pueden expandir los horizontes de la gente. Es un movimiento. ¿Cuáles son los valores olímpicos? ¿Sabes cuáles son? Son mente, cuerpo y espíritu. Son como los 3 valores olímpicos. Ahora bien, actualmente ha cambiado muchísimo los logos del movimiento paralímpico. Actualmente se llaman águitos, que es cada símbolo es un águito, que es un movimiento. Otra vez la palabra de movimiento. Acuérdense, Ludwig Guttmann era un neurólogo. Son lesiones medulares y neurológicas. Y en el entorno, que es muy médica, que se llama parálisis, el no moverte. Entonces, ¿qué quieres hacer? Realmente quieres moverte. Por eso el efecto del movimiento. Ahora, muy bien. Lleguemos a la segunda parte, ya evitando este aspecto un poco más histórico. Llegamos a Tokio 2020. Y yo pude ver a través de internet la ceremonia. Y en la ceremonia hay que destacar 2 cosas. El presidente Andrew Parsons y su discurso y el paralímpica. Para encender la torcha paralímpica, si ven el otro, uno tenía que subir escaleras y todo eso. Ahora, en el movimiento paralímpico, en la ceremonia paralímpica, realmente era accesible este asunto. El pebetero lo bajaron, porque se puede subir y bajar, y lo bajaron a ras de piso. Lo más que podían, hicieron una plataforma para que 3 atletas de usuarios de sillas de ruedas pudieran utilizar 3 antorchas. Pero ojo, también hubo las diversas discapacidades haciendo el relevo de antorchas. También hubo el relevo de personal médico, personal de primera respuesta ahorita en la pandemia. Realmente todo el simbolismo general de la ceremonia 2020 siguió con los mismos protocolos, pero también dentro de esos los actores eran personas con discapacidad, los músicos eran personas con discapacidad, es decir, ese era una fiesta de inclusión y de discapacidad. Y realmente, después de unos minutos, veías la normalidad de cómo se puede hacer todo. Realmente la ceremonia era un simbolismo de un aeropuerto y de un avión que le faltaba una ala. Y era el simbolismo de, oye, aquí hay aparatos aéreos que no pueden moverse, pero con la prótesis uno sí puede mover y subir los niveles, empezar a volar. Acuérdense del aspecto de espíritu. Realmente, ahí acabó y se está viendo cómo se vieron los 3 valores del paralimpismo. Yo lo pude ver. ¿Por qué no lo pudimos ver? ¿Por qué no nos dimos cuenta? Y nada más bien es de la delegación mexicana, ahí está festejando. Realmente había muchísimo más valor que eso y nada más estoy hablando de la ceremonia. Ahora, vámonos al otro aspecto. Los discursos de inauguración. Los discursos de inauguración, el presidente del Comité Paralímpico Internacional se llama Andrew Parsons. Es Andrew Parsons. Hoy es brasileño. Pero, y además no tiene discapacidad. Acuérdense del lema. Nada de nosotros sin nosotros. Y
de y para personas con discapacidad, el presidente del Comité Paralímpico no tiene una discapacidad. Ojo, ha estado más de 15 años en el movimiento. O sea, sí se ha ganado su puesto y su lugar. Pero no es por su discapacidad, no hay discapacidad, sino por su compromiso por la inclusión. Ahora, ¿qué era lo que dijo Andrew Parsons en el movimiento? ¿Qué es lo que dijo y que no sabemos qué dijo? Aquí les voy a decir. Hay que eliminar las etiquetas, hay que eliminar las barreras, el modelo social de la discapacidad. Y además sacó algo que nosotros somos 15. We are 15. Hashtag, un hashtag. We are 15 con unas luces que normalmente son azules. ¿Qué implica eso? Nosotros representamos el 15% de la población. Y no es el 15% de superhéroes, somos el 15% de las personas que hacemos todas las actividades con las barreras propias de la discapacidad. Pero no somos superhéroes ni nada de eso. Los logros que hacemos son los mismos logros, los mismos anhelos que cualquier otra persona. Somos iguales, pero diferentes. Pero esa diferencia, ojo, representa el 15% de la población y toda persona va a vivir una discapacidad en su vida. Aproximadamente el 10% de tu vida, tú vas a vivir una discapacidad. ¿Cuándo quieres que la vivas? ¿Desde el nacimiento o en tu última etapa de la vida? Pero todos vamos a vivir lo mismo. Por eso es un movimiento inclusivo, sin etiquetas. Y ese es otro aspecto de lo que vimos con el aspecto de Andrew Parsons. Y por último, vamos a llegar al otro punto de... Hubo 3 antorchas olímpicas. ¿Y por qué hay 3 antorchas olímpicas? Se me hizo rarísimo. Bueno, claro, la flama olímpica del Monte Olympus. Claro, eso sí. ¿Y las otras 2 de dónde vinieron? Ojo, la discapacidad es distinto. ¿Y sabías que hay un dios del Olimpo que se llama Gestes, que tenía una discapacidad? Estaba cojo. Estaba cojo porque al nacer era horrible. Y el papá, sus papás lo tiraron del Monte Olympus y le generaron un daño. Ojo, el existencialismo y un modelo de discapacidad, ahí te estoy describiendo eso. Y ellos dijeron, oyes, hay un Dios y hay algo, hay que recuperar eso y decirle, a muchos nos han tirado, nos han excluido. Y ve, aquí seguimos siendo dioses, igual que los otros, un poco diferentes, pero seguimos siendo dioses. Y tenemos una flama igual pero distinta. De ahí viene la segunda flama. Y la tercera flama, el modelo social de la discapacidad de derechos humanos. El modelo médico es contrario a derechos humanos. ¿Sabes de dónde viene la tercera flama? Viene de el hospital Stroke de Inglaterra, de donde nació el paralimpismo. Es decir, sí, el modelo social de la discapacidad, nosotros somos 15%, pero nosotros también tenemos la discapacidad de los dioses, el dios Gestes. Hoy es el modelo médico. El movimiento de discapacidad reconoce que originalmente, históricamente, los primeros promotores de la inclusión, como fue Ludwig Gertmann, vino de un hospital. Y es la flama de ese hospital que está presente en todo momento. Y además, el líder del paralimpismo es una persona sin discapacidad. Ya ven cómo en este aspecto de las Paralimpiadas de Tokio 2020 se rompieron muchos paradigmas y estereotipos y nadie comentó nada. Eso es lo importante. No, lo importante del paralimpismo no son las medallas. Lo importante del paralimpismo es ver a gente igual como tú y yo. Yo tengo discapacidad, entonces ver a otra persona con discapacidad es igual que yo. Ver un atleta olímpico inspira. Me inspira a mí porque yo tengo discapacidad. Y esto viene a otro detalle.
¿Sí te diste cuenta que atletas paralímpicos llegaron al hospital, al aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Y quién los saludó? ¿Quién fue a, quién fue a festejar su llegada? Igual como cualquier deporte mexicano. ¿Sabes quién fue? Las personas con discapacidad, las organizaciones. De repente vi organizaciones de padres y de madres, organizaciones de personas con discapacidad diciendo, vamos a, al aeropuerto cuando lleguen. ¿Pero por qué? Para celebrarlos. Y dije, ¿para qué? Realmente no entendí para qué, sino hasta el momento que vi niños y niñas ahí. Los héroes de las niñas y de los niños con discapacidad. Ese fue lo importante del movimiento. Eso es lo importante del olimpismo. Le dices, puedes hacer algo, ves, logró algo. Igual que el valor del olimpismo, hay atletas paralímpicos. Vivimos en un mundo paralelo, pero con las mismas metas. Ojo, yo no quería que fuera paralelo. Yo quería que no fuera un grupo y algo secreto. Llegaron, les tomamos fotos. Mi, mi feed de red social, mi conexión de red social, cuando lo veo a muchas medallas, muchas personas festejando a los atletas. Pero es que yo vivo en ese mundo. Pero si vas a los medios de comunicación en general, nadie se da cuenta de todos estos detalles, estos movimientos. Y aquí viene, ¿por qué los medios de comunicación no lograron dar ese detalle básico? Les comento, el 15% de las personas no es económicamente viable. Segundo, la toma general del paralimpismo y los lineamientos para que te acrediten como un medio del paralimpismo y que no te revoquen la licencia, ¿sabes qué implica? Implica visibilizar el logro de la persona, el espíritu de la persona, el cuerpo y el esfuerzo de la persona, pero no su discapacidad. No es el hecho de... Y en algún momento, cuando estaba viendo los comentaristas mexicanos que venían la señal internacional, era como que te comento que la discapacidad de la persona es esta. ¿Por qué? En las imágenes no se veía. Ellos tenían que describir la categoría como si fuera importante saber la categoría de discapacidad para saber cuál es su deficiencia. Y realmente, para el movimiento de discapacidad, para el paralimpismo, no, eso no es importante. La categoría es para seguir un orden. Oye, sí, he visto 5 competencias de natación, sí, pero estás viendo la competencia S1. Estás viendo las categorías según el grado de barrera. Sí, eso es lo importante para que no confundas quién ganó medallas. Pero no es importante ver a la persona con su barrera, con su discapacidad, que para los medios eso no vende. Y precisamente por la protección y una imagen positiva de la discapacidad, no vende esta imagen en México. Ojo, y no digo en México, también te la digo en Inglaterra. O sea, en todas partes del mundo, esta imagen realmente no vende. Pero la crítica es de, oye, el olimpismo tiene 100 horas, 200 horas en otros países europeos. Paralimpismo europeo, especialmente de Inglaterra, puede tener 20, 30, 40 horas, 50 horas. Hay una diferencia. Pero el caso de México es de cuántas horas le dedicó las cadenas a tal. Y cuando sabemos los espacios deportivos, estamos en Tokio 2020, que no seguimos en Tokio 2020 edición paralímpica, ni le pusieron títulos a sus espacios. Es decir, les pasó por ese simbolismo. Es decir, también importan los paralímpicos. Tan importan que tienen medallas y tienen más medallas que el olimpismo. ¿Sí? Y esos son los detalles. Ahora,
es que hay que enojarnos y hay que hacer las cosas. No, realmente aquí hubo un problema. No es de que estemos mal. Hubo una violación de derechos humanos, una omisión de el artículo de toma de conciencia, que es el artículo 8 de la Convención de Personas con Discapacidad, que dice los medios de comunicación deben tomar una imagen positiva de la discapacidad. Ejemplo claro y ejemplo de discriminación. Tienes la señal internacional olímpica, tienes la señal internacional paralímpica. Imagen positiva, ya te la entregaron empaquetada y tú no supiste qué hacer con ella. Por eso no la transmitiste. Y eso demuestra que los medios de comunicación tienen un perjuicio. Ahora, ¿qué podríamos hacer además de demandar esto? Ojo, acuérdense, nosotros somos consumidores de los medios de comunicación, somos la audiencia. La audiencia tiene derechos y precisamente en el artículo 250 a 260 existen los derechos de la audiencia, el defensor de audiencias y la audiencia con discapacidad. Y precisamente hay un artículo que dice que es un derecho de la audiencia con discapacidad tener una imagen positiva de la discapacidad. Es decir, los medios de comunicación estaban obligados a promover una imagen positiva. Es que no se puede hacer un medio de comunicación, para no promover ni un medio de comunicación en Internet que hizo el mismo modelo de transmisión, para olímpicos, también lo hizo para paralímpicos. Y te dijo, estoy transmitiendo. Transmitió la clausura y también transmitió la inauguración. Ahora, no transmitió 4 canales, 24 horas y en vivo. Eso podría ser razonable y comprensible, pero al menos tuvo la dignidad de transmitir los resúmenes diarios, las competencias de los mexicanos, igual que otro. Ahora, este medio que lo hizo por internet transmitió más olímpico que los otros medios. Entonces, los medios generales televisivos transmitieron 2 o 3 horas al día. Y el resumen general que se hizo en redes sociales era un resumen de 1 o 2 horas. ¿Por qué no podías enfocarte en ese resumen? ¿Por qué no podías, cuando llegaba la persona o al día siguiente de acabar la competencia, dedicarle una entrevista para conocer a la persona? No conocer la medalla y la foto. Esa es pura imagen. El verdadero sentido del olimpismo, que por cierto, hay un valor del olimpismo a partir de este ciclo olímpico, que es la unión, together. ¿Qué pasó ahí con la unión? ¿Qué pasó ahí con el espíritu? O sea, el medallero no nos demuestra ni la determinación ni el espíritu de la persona. Eso se logra a través de conocer la vida de los atletas. Y eso es lo que falló en el caso de los medios de telecomunicación en México. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues en principio podrías ir a la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones, encontrar ahí el derecho de las audiencias y presentar tu queja. ¿Y qué tendría ese efecto de la queja? Tendría el efecto de que tuviera que hacer una investigación, ver por qué no salen las cosas, por qué no salen los números y decir, oye, sí tenemos que cubrir. Un medio mexicano sí lo pudo hacer para toda Latinoamérica. ¿Por qué no lo pudo hacer México? O sea, sí se puede hacer. ¿Por qué no se pudo hacer? Porque no salen los números. Ojo, y los números no mienten. 16% de la población mexicana tiene alguna discapacidad. O sea, no te digo una limitación, una discapacidad van a poder calificar en un sistema paralímpico y un deporte paralímpico, pero sí puedes tener una dificultad que te ayuda a identificar con la persona que tendrá un problema de movilidad
un problema de función, de alguna función, y ¿qué será? El 10% de la población mexicana se puede identificar con, oye, él tiene problemas, él superó las barreras. ¿Cómo le hizo? Quiero conocerlo. ¿Por qué no lo hizo los medios de comunicación? Tenemos la vía del defensor de audiencias. Ahora, si el defensor de audiencias no nos saca una buena recomendación, siempre existe el amparo. Y después del amparo, el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad. Ya ven, en vez de nada más decir, es caro y por qué no. A ver, ¿quién se apunta a realmente defender los derechos y decir eso? A ver, que el defensor en una recomendación pública nos explique los números y los motivos y que nos diga, sí saldría el negocio. Ojo, hay un perjuicio. La población con discapacidad es pobre. Realmente no es lo mismo, no es un perjuicio. ¿Por qué? Porque la población en general mexicana con y sin discapacidad tienen el mismo grado económico, o muy similar. Hay una diferencia de 1 o 2%, especialmente en la clase de ingreso superior. Entonces, si transmites los olímpicos para toda la población, pues también aplica para discapacidad. O sea, en los estratos económicos inferiores, de capacidad económica inferior, la discapacidad y la no discapacidad y la pobreza es muy similar. Está un poquito más arriba, pero es muy similar. Y en el estrato económico superior, ahí sí hay una mayor diferencia. Ojo, lo que realmente pasó es que los medios de comunicación son elitistas. Y ahí sí ven la diferencia. Como los medios de comunicación no ven colegas con discapacidad, piensan que la discapacidad no existe en el mundo elitista, realmente piensan, no podemos sacar negocio. No ven las cifras, tanto de discapacidad ni tanto de poder económico. Esas cifras, por cierto, estoy hablando de la encuesta de la INEGI y la encuesta de discriminación del INEGI de 2017 o 2019, porque es temporal y finales. Y ahí viene en cuanto a grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, podríamos decir el grado económico y el grado educativo. Ahí es donde empezamos a ver, sí, no son todos, son pobres, pero sí vemos una diferencia en trabajo y en grado educativo. Pero eso no impide que tengas derecho a que te inspire el olimpismo o el paralimpismo. Bueno, con esto cierro el espacio del día de hoy. Muchas gracias a la producción del canal Entre Todos. Gracias por la interpretación de lengua de señas a Dalia Solís, que por cierto me parece que somos el único medio que de cajón hace la interpretación de lengua de señas, porque somos incluyentes de principio. Y nos vemos para el próximo capítulo de una iniciativa para la inclusión. Hasta la próxima.